Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir, por conectarse. Eh, Voy a hacer una breve explicación de los motivos por los cuales estamos aquí y al cual estamos muy agradecidos a nombre de la Red de Estudios sobre la Democracia, que les cuento un poquito y de manera muy breve, muy rápida, cómo nació esta red. Desde principios del año 2025 de este año, estuvimos en la Universidad de Monterrey. Yo soy José Fredman, para quien no me conozcas, José Fredman Mendoza Ibarra. Estuvimos aquí en la Universidad de Monterrey, en el Instituto de Estudios Políticos, pues analizando un poco sobre hacia dónde va a ir el país en términos de su tipo de régimen político, cuáles van a ser las consecuencias de los cambios que hemos estado viviendo. Eh, en aquellos momentos, pues en el marco de unas campañas a la elección judicial que sucedieron en este mes, a principios de este mes. Entonces, haciendo, digamos, un análisis de lo que está pasando, decidimos aquí en la universidad, junto con otros amigos de otras universidades, pues juntarnos para ver qué podemos hacer para poder pensar de manera objetiva, de manera crítica, pero también de manera muy objetiva, lo que está pasando en el país y con la intención de proponer vías para su mejora en caso de que los resultados de lo que pasa en el país no sean los mejores o beneficiosos para el régimen político democrático. En ese sentido, tuvimos a bien aquí en la Universidad de Monterrey juntarnos con Tony Payán del Baker Institute de la Universidad de Rice. Aquí está presente también, así como con Jesús Rodríguez Alonso del programa de doctorado en Ciencias Sociales de la Autónoma de Ciudad de Juárez. Estuvimos platicando, primero, todo esto inició como un esfuerzo académico, 100% académico de lo tradicional que hacemos nosotros, publicaciones y coordinaciones de libros, etcétera. Pero también dijimos y pensamos, bueno, pues abramos el debate, abramos el diálogo con personalidades eh, que trabajan temas sobre regímenes políticos, sobre democracia, sobre autoritarismo, sobre procesos electorales. Abramos el diálogo con ellos. Ustedes recibieron, cada uno de ustedes pues recibió de manera individual una invitación para participar en lo que nosotros le llamamos la red de estudios sobre la democracia. Todo esto con la intención de pensar de manera más amplia las cosas que están pasando en el país. Entonces, dimos inicio a esta red, a estos esfuerzos de la red, justamente en abril. En abril vino aquí a la Universidad de Monterrey el profesor Lawrence Whitehead, que está también aquí conectado. Les mandamos un gran saludo, profesor Whitehead. Eh, Le platicamos de las intenciones que teníamos para hacer esto. Nos hizo el favor el profesor Whitehead de dar como una conferencia magistral de inicio para los trabajos de la red. Y pues bueno, también con grandes amigos como Arturo Sánchez Gutiérrez, José Ramón Cosío, que también está aquí conectado. Les agradezco mucho en lo personal y a nombre de la red también y de nuestra universidad, la Universidad de Monterrey y del Instituto de Estudios Políticos. Agradezco a Arturo Sánchez y a José Ramón Cosío, pues darse el tiempo, el espacio y apoyar en este momento que es, digamos, el inicio del primer webinar sobre los estudios sobre la democracia. La intención es que cada mes vayamos teniendo un webinar para estar discutiendo los temas, como todos bien sabemos, pues son muy relevantes en términos de elección judicial, en términos de autonomías de fiscalías, en términos del Instituto Nacional Electoral. Como bien sabemos, pues hoy amanecimos con esas noticias a nivel nacional. Las primeras planas de todos los periódicos, pues nos recuerdan nuevamente que la intención del gobierno federal o del segundo piso de la 4T, pues es ir a hacer una reforma político-electoral. Entonces, pues bueno, sobre todo esto es lo que vamos a estar hablando. De tal manera que la propuesta que tenemos ahora mismo es que hagamos haré un par de preguntas a manera de provocación
para que después Arturo Sánchez nos comparta sus reflexiones. Tendrá hasta 20 minutos. Luego el exministro José Ramón Cosío haga lo propio durante 20 minutos. Y finalizando, pues vamos a abrir el diálogo para un espacio de preguntas y respuestas. Así que bueno, pues si les parece, damos inicio. Nuevamente, muchas gracias por atender esta invitación, por estar aquí conectados. Y bueno, yo quiero iniciar haciendo una pregunta muy puntual a Arturo Sánchez Gutiérrez y al ministro en retiro, José Ramón Cosío. Y es la siguiente: ¿qué sigue desde su punto de vista, de su expertise? Arturo Sánchez como académico, pero también como ex consejero en el IFE, y bueno, pues el ministro en retiro, José Ramón Cosío, pues todo su conocimiento en materia jurídica, en materia legal, en materia política, como miembro o exmiembro de la Suprema Corte. ¿Qué es lo que sigue desde su punto de vista en este contexto donde es evidente que el segundo piso de la 4T va a ir sobre el Instituto Nacional Electoral? Desde su punto de vista, ¿cuáles van a ser las consecuencias de que vaya sobre una reforma político-electoral? Y también me gustaría conocer qué sigue en función o en términos de la autonomía de las fiscalías. A pesar de que la semana pasada, a nivel subnacional, el senador por Nuevo León, Waldo Fernández de Morena, hace esa propuesta, lanza esa propuesta de que se tiene que revisar la autonomía de las fiscalías a nivel subnacional para que sigan dependiendo o para que vuelvan a depender de los gobernadores. Y si bien es cierto, la autonomía nunca fue, digamos, no ha sido alcanzada en todos los estados. Eso tenemos, creo que hay que ser conscientes de que la autonomía de las fiscalías no se da en verdad como quisiéramos, pero para algunos, yo me incluyo, pues sería un retroceso el que sean designadas directamente por los gobernadores. Entonces, esa es la pregunta, de manera de provocación, desde su punto de vista, después de la elección judicial, en este marco de fiscalías, de autonomía probablemente del Instituto Nacional Electoral, ¿cuál es su perspectiva? ¿Qué es lo que sigue? Entonces, abro el micrófono para el maestro Arturo Sánchez Gutiérrez. Hasta por 20 minutos, querido Arturo, y gracias nuevamente a todos por estar aquí. Gracias, estimado José. Gusto saludarlos a todos. José Ramón, qué gusto que compartir contigo este panel. Lawrence, as usual, it's a pleasure to be here with you. Simplemente yo quisiera hacer algunas reflexiones. Creo que ya la pregunta de qué sigue tiene mucho que ver con las lecciones de la elección del Poder Judicial. Y las lecciones no son positivas en términos de democracia, en términos institucionales y en términos de la perspectiva que puede tener el INE. Y digo que no son buenas elecciones porque finalmente, a pesar de toda la organización y el esfuerzo que hizo el INE para que las elecciones salieran lo mejor posible, finalmente sí se violentaron algunos derechos importantes de los electores, sí hubo situaciones completamente anómalas, como que en un distrito judicial se votara por jueces que tienen jurisdicción en toda la República y que ese juez que va a regirnos a todos, bueno, pues no fue electo por todos. Y ese tipo de fenómenos que tienen que ver con el diseño de la ley, pues no es una buena noticia. Pero para el INE tampoco. El INE tuvo que tomar decisiones importantes que también pues dejó fuera a los mexicanos en el extranjero, dejó fuera a las personas que están en situación de prisión preventiva. No hubo en este caso resultados electorales preliminares, se tardaron mucho en darnos resultados. Es el momento en el que no podemos ver las actas de cada casilla después de 25 días de la jornada electoral. En fin, el INE hizo su mejor esfuerzo, tiene un servicio profesional electoral que funciona, pero no fue la mejor elección que pudo haber hecho. Estoy de acuerdo que tuvo que ver con la falta de recursos, estoy de acuerdo que tuvo que ver con el poco tiempo que se le dio al INE para organizar la elección,
Y también estoy de acuerdo con que hay una dificultad ya muy presente en el INE, que es que la propia estructura institucional pues no fue nombrada, no fue electa con todas las de la ley. Desde el simple hecho de que Guadalupe Tabey fue el resultado de un sorteo y de que la Junta General Ejecutiva nunca fue consensada entre los miembros del Consejo General del instituto, bueno, pues ya vemos algunas deficiencias que hoy están saliendo a la luz. Pero lo tercero, la tercera lección que es muy mala, es que en este contexto reaparecieron fenómenos que no habían estado presentes ya hace muchos años, como el hecho de que llegaran urnas que estaban previamente llenadas, que haya votos con la misma caligrafía y por los mismos votos, que haya habido lo que se llaman las boletas planchadas, que no fueron dobladas y que aparecieron como tal, producto quizá de la decisión del INE de no nulificar las boletas sobrantes al final de la jornada electoral, casillas zapato en las que todo mundo votó y todo mundo votó por las mismas personas. Todo este tipo de fenómenos que ya no estaban presentes en nuestra democracia reaparecieron sin que hubiera un control claro. Y esto evidentemente genera un efecto al interior del INE que marca una polémica muy fuerte entre quienes votaron por sí validar la elección y los 5 consejeros que votaron por no darle la validez. No son buenas las cuentas que nos entregan las autoridades, pero menos que la presidenta de la República se inmiscuya en el debate, que defienda a la elección y que incluso diga que pues la oposición está en contra porque no hicieron su trabajo y no pusieron a sus candidatos, cuando claramente la ley prohibía justamente a los partidos políticos y a los gobernantes participar. Entonces, las lecciones no son positivas en este sentido y es algo que sí nos debe preocupar en términos generales. Ahora bien, en este contexto, en este contexto, por casi un accidente, la presidenta de la República el día de ayer en la mañana, en la discurso mañanero, tiene pues casi un exabrupto. Se enoja porque el ex consejero presidente del INE, Luis Carlos Ugalde, quien presidió al IFE en el 2006, hizo una crítica muy sólida a todo el proceso electoral. Y ese es el tipo de críticas que la presidenta no tolera fácilmente. Y de ahí salió rápidamente, a raíz de una pregunta, que pues cómo era posible que una persona como Luis Carlos Ugalde, no dijo su nombre, pero dijo quien fue presidente en el 2006, hiciera una crítica así, y de ahí pasó a criticar a los consejeros electorales que estaban votando en contra de la validez de la elección, y de ahí se vino en contra de las atribuciones del Instituto Nacional Electoral, etcétera, 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 para acabar diciendo que por eso va a haber una reforma electoral. El día de ayer, la presidenta solamente lo mencionó y mencionó como líneas generales de lo que podría ser la reforma electoral. Pero bueno, yo creo que yo he venido diciendo hace mucho tiempo pues, que esto iba a pasar, de que iba a haber una reforma electoral, iba a pasar en primer lugar porque Andrés Manuel López Obrador en febrero del año pasado, todavía presidente de México, presentó una iniciativa de reforma electoral. Y es una iniciativa grande que transforma absolutamente todo el sistema electoral y que, bueno, estaba presente. Es una iniciativa que debiera ser discutida en algún momento por el Congreso de la Unión. Pero lo que hace la presidenta es no tomar esa iniciativa, sino anunciar que vendría una iniciativa distinta. Y el día de hoy en la mañana, la presidenta delinea varios puntos, 4 puntos de hecho, sobre lo que contendría esta reforma electoral.
y los cuatro son preocupantes. Primero se refiere al costo de las elecciones. El problema no es que haya que reducir el costo de las elecciones, con lo que todo el mundo podríamos estar de acuerdo. El problema es que dijo lo que temíamos, que 8,000 millones de pesos para organizar la elección del Poder Judicial fue mucho. Y lo malo es que, pues entonces, la presidenta está pensando en un tipo de elecciones en donde se pongan menos de la mitad de las casillas, en donde varios sectores de la población no voten, en donde no haya resultados preliminares, en donde, en fin, toda la organización electoral a la que nos tiene acostumbrados el INE, pues tendría que reducirse. Y esto es importante porque, bueno, lo que pensábamos algunos es, no vaya a ser que la presidenta o que el gobierno piense que como se pudo organizar una elección con menos casillas, con menos vigilancia, con menos procedimientos electorales, pues ahora esa se quede como la forma normal de organizar elecciones en México. Yo creo que ese es, al poner el acento en esa temática, la presidenta nos mete en una perspectiva peligrosa para las características de la integridad que tiene que tener, democrática que debe tener una elección. El segundo tema que mencionó la presidenta es el dinero del INE, el dinero que necesita el INE como organización, como institución. Bueno, ahí el problema otra vez es que la propuesta de Andrés Manuel López Obrador y las propuestas anteriores recortaban el presupuesto de las instituciones electorales de una manera en la que se centralizaba en el INE todas las funciones electorales del país. Se eliminan los institutos estatales electorales, se eliminan los tribunales electorales estatales, se concentra en el INE toda la organización de las elecciones y se recorta al servicio profesional electoral para construir un servicio que sea temporal, que solamente sea contratado para la época de las elecciones, lo cual rompe completamente con la dinámica y la mística de organización electoral a la que nos tiene acostumbrados el Instituto Nacional Electoral. O sea, ciertamente el tema dejó de ser el salario que ganan los consejeros electorales y para convertirse en el gasto completo de la estructura. Les pongo un ejemplo de lo que se propuso en las reformas anteriores y que se propone en la reforma de López Obrador. Hacer de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, que es la que pone las casillas, que es la que establece los lugares, la que define cuántos materiales se diseñan las boletas y todo eso, esa dirección la quieren fundir con la dirección de capacitación, la que se dedica a capacitar a los funcionarios de casilla, etcétera, etcétera. Hacer de estas dos direcciones una sola, créanme, yo estuve ahí, es uno de los mayores absurdos que se puede pensar en la organización de las elecciones, tal como lo marcan las leyes en México. Pero bueno, ese es el problema de querer reducir el costo del instituto a costa del funcionamiento interno. El tercer tema que mencionó la presidenta de la República es el financiamiento de los partidos. Con el financiamiento de los partidos, bueno, pues es un problema de los partidos finalmente, pero la propuesta original era o una de dos, o eliminarlo completamente y solamente darle dinero a los partidos en la época de proceso electoral, de campañas electorales, o reducir todo el financiamiento al 50%. El problema no es nada más si los partidos cuestan mucho o pocos, sino que tendría que estar acompañado de todo un aparato muy complejo de fiscalización de los gastos, ingresos y gastos de los partidos políticos, porque queda viva la posibilidad del financiamiento privado. Y bueno, al principio, cuando se pensó en el financiamiento público, el argumento era evitar que haya dinero ilegal en las campañas. Bueno, pues creo que ahora, más que nunca, con la cantidad de efectivo que circula,
con la forma como se ha involucrado el crimen organizado en una gran cantidad de actividades, pues es más factible que las campañas fueran financiadas directamente por dinero ilegal de cualquier tipo. Y el último punto que presenta la presidenta es eliminar el sistema de representación proporcional para integrar el Congreso de la Unión y todos los congresos locales en el país. Curiosamente, hoy, con muchos trabajos, porque me da la impresión de que la presidenta misma no entiende bien lo que se está proponiendo, nos propuso un sistema en el cual desaparece la representación proporcional, pero se premia a la primera minoría, un poco como se hace en el Senado. Imagínense ustedes que elegimos a un diputado y él se gana en mayoría relativa y el que queda en segundo lugar también tiene derecho a entrar. ¿Cuáles y cuántos? Pues dependerá, según medio que dijo la presidenta, de la distancia que haya entre el primero y el segundo lugar. Esos, los más cercanos, serían los que entraran. El problema es que no se resuelve el problema de la representación de las minorías. O sea, la representación proporcional está diseñada para que todas las minorías que tengan una cierta presencia a nivel nacional tengan acceso a la Cámara y por lo tanto una voz. Con el sistema de premiar a las primeras minorías, simple y sencillamente, pues quedan en el poder los dos o tres principales partidos políticos y los demás tienden a desaparecer. Bueno, las cuatro propuestas que anuncia la presidenta de la República, pues nos meten en una dinámica de mucha incertidumbre de lo que va a hacer, porque todo lo que anunció de repente la presidenta hoy termina diciendo, pero bueno, alguien le pregunta, ¿y esto va a estar listo para septiembre de este año? Y se turba la presidenta. Dice, no, 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 a ver, apenas estamos empezando, apenas estamos creando los grupos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la presidenta lanza un proyecto de reforma, al menos con estos cuatro temas, sin tener certeza siquiera de que su partido y los partidos aliados apoyarían este tipo de mociones, independientemente de lo que diga la oposición, que para motivos prácticos podría no contar porque no tiene votos suficientes para detener ninguna de estas iniciativas. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues sigue un periodo de una discusión muy grande, de una construcción de una reforma que tiene ya un sello muy claro hacia privilegiar la austeridad que la calidad de la democracia y que finalmente sí tiene el sello muy claro de Andrés Manuel López Obrador en lo que fue su primera propuesta de reforma electoral y que no pudo pasar porque no tenía lo que hoy sí tiene Claudia Sheinbaum, que es la mayoría calificada en las dos cámaras para poder hacer los cambios constitucionales y los legales para aprobar estas reformas. Ahora, lo que se olvida también es que, de acuerdo con nuestra Constitución, cualquier reforma electoral que se haga para la elección del 2027 tiene que estar lista 90 días antes del inicio del proceso electoral. Esto es finales de mayo del año que entra. Y si la presidenta dice que esto no va a estar listo para septiembre, pues nos vamos a estar viendo por ahí de febrero, marzo, quizá abril, acabando de discutir cuáles son las características de la reforma electoral que estaría vigente en la elección del 2027. Ahora, para nada más completar algunos elementos de este paquete. Ciertamente era algo previsible, lo habíamos visto en algunas mesas de debate, que venía una reforma electoral, era muy claro. Teníamos dos temas que podrían frenar la reforma electoral. ¿Qué va a decir el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México de que se acabe la representación proporcional y por lo tanto su acceso junto con Morena a la Cámara? Pues pensábamos que ese iba a ser un gran freno. No parece ser el caso por lo que dice la presidenta de la República. Y lo mismo cuando se habla de reducir de una manera significativa el financiamiento público de los partidos políticos. Tanto el Partido Verde como el Partido del Trabajo, aliados de Morena, pues básicamente
han usufructuado mucho la votación que han logrado para incrementar su financiamiento público. Y dudo mucho de que estén tan de acuerdo con este proyecto. Sin embargo, sí es el sello que dejó establecido Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en el caso de eliminar la representación proporcional. Ahora bien, visto esto, esta reforma electoral, pues no me queda la menor duda que forma parte del paquete que ya hemos visto en estos días aprobarse. Finalmente, lo que hizo el Congreso el día de ayer fue simple y sencillamente militarizar la Guardia Nacional, como ya estaba previsto, darle atribuciones, incluso con una reforma que puede ser peligrosa. La Constitución establece que si uno es militar y quiere ser candidato a cualquier puesto de elección popular, me tengo que retirar de las Fuerzas Armadas para poder participar en una elección. En el caso de la Guardia Nacional no se estableció así. Se estableció la posibilidad de que los miembros de la Guardia Nacional con instrucción militar puedan pedir licencia por un tiempo y entonces ser candidatos, gobernar o legislar y después regresar a la Guardia Nacional. Es prácticamente abrir las posibilidades a que militares en activo puedan ocupar puestos de elección popular. Este tipo de cambios, junto con la reforma al Poder Judicial, junto con la reforma electoral como viene, pues no me sorprende que no se sume a la idea de desaparecer la autonomía de las fiscalías. Lo que le estorba a un gobernador es que el fiscal no siga las instrucciones del gobernador. Y esa autonomía que, bien dice José, nunca se ejerció al 100%, lo cierto es que ahora se regresa a donde el propio gobernador decide quién es el fiscal y al decidir quién es el fiscal, pues es más fácil, no tanto de que el fiscal se comporte de una manera u otra, sino de que en el momento en el que el fiscal no cumpla determinadas características en casos específicos, pues simple y sencillamente el gobernador lo quita y pone a otro. Y este tipo de fenómenos forma parte de lo que está siendo una construcción de un modelo ciertamente muy autoritario con todos los tintes democráticos. Nada más para terminar, yo diría que el día de mañana, si no me equivoco, el Congreso de la Unión empezará a votar la ley que modifica el esquema de telecomunicaciones y le da a una superagencia nueva la posibilidad de limitar, intervenir teléfonos sin orden judicial y poder controlar la información que circula para motivos de seguridad. Esto que ha sido llamada la ley censura, pues otra vez, forma parte del paquete. Una de mis conclusiones cuando estábamos en Oxford era, en el seminario en Oxford, es que nos equivocamos si vemos a la elección judicial como un caso que hay que resolver. Es el paquete completo de reformas el que está trastocando el sistema político nacional y que en su conjunto está centralizando el poder de una manera muy clara en el poder ejecutivo y que de esta manera pues está tocando diferentes fibras. Faltaba lo electoral, lo están anunciando ya y me temo que no es para buenas noticias. Muchas gracias, José. Creo que fueron los 20 minutos que me concediste. Gracias, estimado Arturo Sánchez. Y bueno, lo que bien menciona Arturo, pues es básicamente este agrandamiento del Poder Ejecutivo, cómo lo estamos percibiendo, que poco a poco va tomando, capturando a otros poderes y a otras instituciones. Y solo para ir poniendo sobre la mesa algunos temas que pueden ayudar a incentivar el diálogo en la sección de preguntas y respuestas. Arturo Sánchez, hablaste de la oposición. Aquí está el profesor Matthew Cleary. Eh, Me gustó mucho un texto del profesor Matthew del 2022 donde habla de que las oposiciones, el gran problema de las oposiciones ahora es que no tienen ni estrategias ni metas similares. Entonces, entre la heterogeneidad de las oposiciones, pues se va
también creando ese momento o ese espacio para el agrandamiento del Ejecutivo. Sin embargo, al final del día, lo que decide, y yo lo veo más a nivel subnacional, lo que se decide por parte de la Presidencia de la República, en ocasiones puede llegar a desvirtuarse, entre comillas, si se me permite la palabra, a nivel subnacional, y precisamente por los partidos de oposición. Lo vimos en Veracruz, lo vimos en Durango, y en el caso de Nuevo León, pues también es un tema particular que creo que habrá que analizar. Entonces solamente pondré sobre la mesa para futuras reflexiones más adelante, el papel de los partidos de oposición en este momento que bien describe Arturo Sánchez de agrandamiento del Ejecutivo, por un lado, y por otro lado, pues las estrategias que se pueden tener a nivel subnacional para ir, no sé si revirtiendo o minimizando los riesgos de este agrandamiento del Ejecutivo. Pero bueno, le cedo ahora la palabra al doctor José Ramón Cosío. Ministro, adelante. Hola José, ¿cómo estás? Oye, primero que nada, gracias por la invitación. Qué gusto ver a tantas personas relevantes ahí, a ti, a Tony, a Arturo, a todos los que están ahí. A ver, pues yo creo que Arturo puso ya las bases de una muy buena discusión con todo lo que ha dicho. Creo que yo abordaré algunos puntos nada más. Primero, creo que lo que pensamos muchos sobre la reforma judicial, que era un proyecto de Andrés Manuel López Obrador, no de Claudia Sheinbaum, para quedarse con el Poder Judicial, me parece que se ha ido corroborando. La elección se hizo como con todas las fallas, a fuerza, a golpes, a empujones, a patadas, lo que ustedes quieran, para que saliera. Y salió. Este es un tema que no podemos dejar de reconocer. ¿Por qué razón? Porque si no, entonces vamos a decir, bueno, es que tenía este defecto, sí, sí lo tuvo, y este otro también, y todos los defectos que queramos. Pero el día de hoy, y con todas las dificultades, tenemos jueces electos. Entonces, creo que esto sí nos indica que el estilo que se va a tener, pues es el estilo de las cosas salen porque salen. No hay otra cosa más que a decirlo así. Y eso creo que para el resto de las reformas que se nos van a venir encima y que en un momento comentaremos, pues va a ser este el caso. Todos tuvimos la ilusión de decir que la reforma era de López Obrador, que Claudia Sheinbaum iba a regular, no. Que Marcelo Ebrard iba a arreglar en las leyes secundarias la reforma, no. Y ahí nos quedamos todos muy tranquilos y a pesar de de los pesares, pues cualquier cosa que pase la convierten en un éxito. El 13% de la votación es un éxito, las personas que salieron electas son un éxito, el primer presidente indígena de Benito Juárez es un éxito, es decir, toda la narrativa está hecha para estos efectos y eso sí creo que nos va o nos debe tener pues dejar de que tengamos esas ilusiones de que algo iba a fallar o que esto se iba a descarrilar o lo que fuera. La segunda cuestión es que sí se quedaron, insisto, con un poder, al menos en las cúpulas, muy favorable a López Obrador. Yo creo que si vemos los 9 ministros y ministras que quedaron electos, pues López Obrador tiene claramente a 5 que son de ellas, el propio presidente, el propio presidente, las 3 ministras que ya estaban y la ex consejera jurídica federal. De los otros hay dudas, si uno es de Monreal y el otro es, puede ser de fiscal general, etcétera, pero sí creo que en el gran total hay un triunfo bastante claro de López Obrador con respecto a la propia presidenta Sheinbaum. El siguiente caso es el del Tribunal de Disciplina, donde de 5 votos López Obrador nuevamente tiene 3, el de las 2 consejeras de la judicatura que ya estaban y el de Batis. Entonces ahí también vuelve a tener él un ganador. Entonces este me parece que sí es un asunto de la mayor relevancia para que al menos esa es la percepción que se tiene aquí en Ciudad de México, ganar. La otra cuestión que también me parece que nos pone en evidencia es que con independencia de si hay pleitos internos o no en Morena, etcétera, pues ustedes lo vieron, el otro estuvimos en un seminario, Arturo y yo, y estuvimos hablando de esto, el margen que existe entre los acordeones y los ganadores es casi del 85%.
Es decir, no el margen, sino la representación. Entonces sí, es una operación importante, es una operación grande que hicieron las tribus, los grupos, lo que sea, pero lograron este triunfo. Muy bien. Entonces creo que este es un primer elemento que coincido plenamente con Arturo que se da. La segunda cuestión, me meto en los temas de los que Arturo sabe muchísimo más que yo, pero a mí también me ha venido generando la impresión de que esta elección del 25 es un experimento para la elección del 27. Además de todo lo que dijo Arturo, y lo dijo muy bien, hay otros elementos que a mí me preocupan. Uno, como ustedes vieron en los artículos transitorios de la reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial del 15 de septiembre del año pasado, aconteció algo muy interesante. Y este interesante es que el Congreso, en uno de los artículos transitorios, le delegó sus competencias legislativas al INE para que el INE, mediante acuerdos generales, resolviera todo aquello, ojo, todo lo necesario para que llegáramos a la elección. Esto significa, como lo decía Arturo, que yo creo que es el ejemplo más severo de todos, que donde la Constitución dice circuitos, el INE entendió o quiso entender distritos y así sucesivamente. Ahí hay un punto central. Otro del que se ha hablado poco es que en las sesiones de Consejo General del INE se generó una excepción también por un artículo transitorio para que no participaran los representantes de las cámaras y tampoco los representantes de los partidos políticos. Entonces, yo no sé si esto es también un acto preparatorio para la elección del 27, pero si lo es así, pues también veremos que es un INE diverso al INE que todos conocíamos y con el cual muchos, supongo, estábamos satisfechos. Entonces, esta es la parte, digamos, judicial. La siguiente cuestión que viene y que me parece en lo que tú preguntas, ¿qué sigue? Es una pregunta que creo que en este momento, al menos yo y la gente con la que hablo, no tenemos una respuesta. La pregunta es, ya sabemos quién ganó las elecciones, ya sabemos quién los puso, tal vez a lo mejor podemos inferir quién pagó, quién se financió, esas cosas creo que están razonablemente claras. Lo que no tengo todavía claro es a quién le van a responder los jueces cuando estén sentados en su silla. Es decir, a partir del 1 de septiembre en la Suprema Corte y a partir del 15 de septiembre en el resto de los órganos federales. Le van a responder a Morena como unidad, le van a responder a la tribu, grupo, sector, segmento que los apoyó, van a apoyar, a responder a sus financiadores directos, llámese delincuencia organizada o no, o le van a responder, dado que tienen un mandato que va a ser sometido a reelección, le van a responder en el futuro a sus electores. Yo esto francamente no lo tengo nada claro. Ahí creo que sí hay un elemento de observación a lo que se va a dar. A mí me preocupa mucho que la legitimación de la elección por la vía electoral ha sido tan baja, porque ustedes lo vieron, se participó el 13%, pero un número importante, a lo mejor del 3%, hizo el esfuerzo de ir a votar, pero hizo el esfuerzo de ir a votar para anular su voto, poner groserías o lo que haya sucedido. Entonces, a lo mejor se está calculando que la tasa efectiva de votación es de un 10%, eso no genera una legitimidad. Esos tribunales, esos juzgadores, sabiendo que tienen esa baja legitimidad, van a tratar de legitimarse, ya no por la elección, sino por la actuación. Y esa forma de legitimarse por la actuación va a ser decidiendo, definiendo, radicalizándose en el discurso obradorista o en el discurso popular o en el discurso de cercanía. Yo creo que aquí sí hay una clave de la mayor importancia. Hoy en la mañana leí en alguno de los periódicos que uno de los ministros respaldó la idea del futuro presidente de la Corte diciendo que a él le parecía que la Corte debía ser itinerante, que debía sesionar en las plazas públicas, etcétera. Esto puede sonar a folclore, puede sonar a algo pintoresco, pero también puede sonar a algo que por la falta de legitimidad de origen, déjenme decirlo así, pues entonces van a salir a buscar esta legitimación, ya ni siquiera popular, populista, folclórica, de relajo.
También me preocupa que el presidente no es una persona conocida en el mundo jurídico, no tiene credenciales, es una persona que ha trabajado en puestos medios y bajos de la administración y cuya relación con López Obrador parece haber sido porque le consiguió los votos, las opiniones necesarias en la consulta indígena para poder abrir el Tren Maya. Más allá de eso no hay. Es un hombre que está buscando legitimarse. El otro día, y esto también es anecdótico, pero me parece que muestra mucho, dijo que él había sido asesor del EZLN y Luis Hernández Navarro, lo conocen todos ustedes, que escriben La Jornada, dijo eso no es verdad, ese joven nunca estuvo con nosotros, además no tenía edad para estar con nosotros. Entonces creo que también aquí hay una parte muy peligrosa en el sentido de voy a radicalizar el indigenismo, el folclore indigenista, para efectos de que la gente se dé cuenta de que yo sí vengo del pueblo, soy el heredero de Juárez, que ya empezó también con la historia que todos aprendimos aquí en México del pastorcito Juárez que tocaba su flauta carrizo, en fin, todas estas cosas creo que son interesantes que las tengamos en cuenta, sobre todo ustedes que están muy metidos en la ciencia política. ¿Por qué lo digo? Porque tal vez esta corte tenga que salir a vender un discurso que evidentemente ya no solo afecta a la función, a la elección, sino afecta a la función resolviendo cosas pues que tienen que ver, insisto, más con estas claves muy básicas de la psicología, de la sociología, etcétera, etcétera, que con argumentos o condiciones jurídicas. Hasta ahí dejo esta siguiente cuestión. La otra parte que sigue es que finalmente, algunos de los empresarios, de las élites mexicanas, déjenme decirlo así, finalmente, de verdad que es increíble lo que se tardaron en darse cuenta, están empezando a ver lo que se viene encima, están empezando a sospechar finalmente de los jueces, de su proveniencia, de la posible participación de la delincuencia organizada y están tomando medidas para tratar de paliar, evitar algunos de los males que se les puede venir. Pero lo están evitando no en términos de una confrontación política, sino en términos de generar medios alternativos de resolución de conflictos. Dicho de otra manera, me parece que lo que están haciendo es desfondar a la judicatura para que sus asuntos, no los asuntos de todos, se puedan ver en arbitraje, mediación, conciliación, etcétera. Esto pues puede ser interesante para ellos, pero eso nos está implicando, creo yo, que así como dicen ustedes que los partidos políticos, y coincido, no tienen una estructura, no tienen un discurso, no tienen un diálogo, creo que tampoco vamos a ver esta posicionamiento de las élites, por llamarlas de esta forma, sobre todo las económicas, financieras, comerciales, etcétera, en el sentido de vamos a cuestionar la reforma. Si la reforma quedó mal, bueno, pues ya encontraremos nosotros medios alternativos para resolver nuestros conflictos sin tener que pasar por los tribunales que van a ser un desastre. Entonces, ahí hay un tema. Otra cuestión que me preocupa mucho, y ahorita entro a fiscalía, si quieres avísame, José, cuando creas que ya me has ahí como en la tele, ¿no? Así, para que yo sepa. Órale. Otro tema que me preocupa mucho, y esto es una consecuencia de la reforma, sí es el cambio que tenemos enfrente. ¿A qué me refiero en la judicatura? Se fue un número muy importante de personal calificado. Muchas personas que no tienen capacidades técnicas están llegando, se van a bajar los sueldos y algo que no se conoce mucho, pero se ha depreciado muchísimo el capital dentro del Poder Judicial. Todo lo que se refiere a insumos, materiales, etcétera, está muy, muy, muy depreciado. No hay tóner, no hay papel, esto es verdad, ¿eh? No hay refacciones, o sea, los elementos materiales para la impartición de justicia, que tampoco son muy caros, están completamente rotos. Entonces, cuando lleguen estas personas, encontrarán rezago, encontrarán dificultades operativas, probablemente encuentren una condición ideológica exacerbada o al menos incrementada, y eso creo que va a ser importante. Lo digo porque es muy probable que en relativamente poco tiempo lo que encontremos es que el sistema de justicia mexicano, que ya de por sí tenía muchos problemas, reticencias, críticas, etcétera, encuentre otros problemas que tienen que ver con su mal funcionamiento.
es decir, con su empeoramiento. Y como sabemos, pues muchas de estas personas que están involucradas, a diferencia de los sectores financieros, comerciales, etcétera, pues no tienen acceso a medios de resolución de conflictos. Yo creo que también hay que mirar no solo el aspecto político, sino también este aspecto, perdón, todos ustedes son mucho más expertos que yo en esto, pero sí este aspecto como sociológico de qué se viene o qué se viene encima en los próximos años. Yo la pregunta que me estoy haciendo es, ¿en dónde vamos a resolver los mexicanos nuestros conflictos, que tenemos muchos, en tiempos de enorme violencia, que hay mucha, cuando los tribunales no están siendo mecanismos, por todo lo que hemos dicho, de resolución de conflictos? Si yo pues puedo ser un rico empresario, puedo poner un arbitraje internacional en Nueva York o en Londres o lo que sea, bueno, no tengo problema. Tardaré más, gastaré más, pero tengo vía de solución. Si yo puedo poner contratos de mediación, conciliación, lo que sea, pues también puedo salir relativamente bien librado del problema. Pero lo que no me queda muy claro es dónde vamos a llevar nuestros conflictos en estas condiciones que se están presentando. Insisto, ya de por sí esto está mal. Nadie está aquí diciendo que era un bueno y ahora entramos a un malo. Era un malo y ahora vamos a entrar probablemente a un malísimo. Pero esto sí me parece que hay que tenerlo muy en cuenta. Y creo que en este mismo contexto es donde se presenta el tema de la fiscalía. La fiscalía, como ustedes saben, hasta esta reforma de autonomía era un recuerdo, una derivación, una herencia, si quieren ustedes, del principio monárquico. El rey perseguía los delitos y su jurisdicción era la que se hacía valer. Cuando entramos a democracia, pues esto se le transfirió a los presidentes de la República, en los sistemas republicanos, desde los Estados Unidos hasta la fecha, y esto es con lo que jugamos nosotros. Pero efectivamente, la presidenta Sheinbaum parece que quiere tener esta idea de regresemos las fiscalías al Ejecutivo. Seguramente será una condición no tan como había antes de nominación directa y remoción directa, a lo mejor puede tener una aprobación del Senado que para lo que sirve, o puede tener algún mecanismo, pero creo que sí va a ser una condición en la que se dé en este caso. Yo creo que esto tiene en general malos efectos. ¿Por qué? Pues porque la presidenta o quien la suceda va a tener a su cargo o va a tener su movimiento como en los tiempos priistas, problemas importantes de concentración de poder. Yo el único elemento, y no estoy a favor de la idea, solo le veo un elemento, que es que la presidenta se echa encima, eso sí, porque es su colaborador y no un ente autónomo, al órgano persecutor de los delitos. Hasta hoy, ustedes lo saben, cada vez que hay una mañanera, la presidenta dice, eso es de la fiscalía es autónoma, más allá de que esté sentado ahí a su lado y no se entiende muy bien qué haga, pero el fiscal, o lo mismo que pasaba con López Obrador. Pero con independencia de eso, aquí sí ya no puede derivar, ya no puede entonces decir, pues el fiscal salió una persona incompetente o lo que sea, no, pues quítelo usted y póngalo usted porque es designación de usted. Este podría ser el único elemento. Ahora, otro tema contextual, ¿cuánto me queda, José? Así más o menos para... 5 minutos. Buenísimo, entonces cierro con estos 5 minutos. Algo a mí que me está preocupando mucho y que ya ustedes, insisto, saben mucho más de ciencia política y de historia política, pero a mí me está preocupando mucho en México y es que veo que cada vez hay más acusaciones de corrupción y cada vez me parece que el centro del poder político se está constituyendo, no desde luego, y eso sería una ingenuidad pensarlo, como un mecanismo de cambio, no como un mecanismo de transformación, no como un mecanismo de nada, sino como un mecanismo de protección a quienes han estado delinquiendo en el país desde hace muchísimos años. Esto puede ser delitos que tienen que ver directamente con huachicoles o tienen que ver con narcotráfico, con cualquier recurso de procedencia ilícita. Y algo que a mí me está preocupando es que se está rompiendo esa operación interna bajo la amenaza de las personas que están en los Estados Unidos. Como ustedes saben, ahora en julio vamos a tener la audiencia de Ovidio, el hijo del Chapo Guzmán, y la audiencia que estaba para el Mayo Zambada, que iba a ser hace unos días, en junio, ya hubiera sido la fecha,
se movió para el mes de agosto. Entonces creo que vamos a encontrar de parte de los Estados Unidos una gran cantidad de denuncias por testigos colaboradores, testigos protegidos. Todos ustedes saben que le otorgaron una cosa que me parece insólita, la posibilidad de llevar a 16 familiares de la familia Guzmán a los Estados Unidos. Yo supongo que para que a uno le autoricen llevar 16 familiares, pues uno debe haber llegado a un arreglo increíblemente amplio. Y eso también me parece que lo tenemos que tener en cuenta en todos los elementos. Hay una presión importante de los Estados Unidos, hay una presión que está gravitando sobre denuncias, si son los hijos del López Obrador, si son los exfuncionarios, si es el propio López Obrador, si son los médicos cubanos. Hay una gran cantidad de cosas que se están dando y me parece que también hay una estrategia defensiva de Morena y sus aliados para cerrar esos espacios. No solo es entonces, desde mi punto de vista, a ver qué opinan ustedes, no solo es entonces un programa de concentración del poder en los términos históricos, tradicionales, etcétera. Me parece que hay también un programa defensivo de tenemos que cerrar a las instituciones o quedarnos con las instituciones para efecto de que no se abran todos estos elementos que sí afectarían severamente al movimiento. Creo que también aquí hay una parte interesante. Si yo tuviera algo de razón en ese juicio que estoy emitiendo, pues entonces también me parece que lo debiéramos incorporar a nuestros análisis, porque eso me parece que puede llevar todavía a una distorsión mayor de los jueces. Podríamos prever que el Tribunal de Disciplina Judicial va a ser más estricto con las resoluciones, podríamos prever que las fiscalías no se van a ocupar tanto de la persecución de los delitos, sino se van a ocupar tanto de proteger a los de adentro y sancionar a los que, o castigar a los que se quiera. Lo que decía Arturo de la cancelación de libertades de expresión también. Es decir, puede que además del propio proceso político que la Cuarta Transformación ha querido llevar a cabo y lo está llevando a cabo, también puede ser, no lo digo, que haya un componente, no sé de qué tamaño ni con qué potencia, pero de protección frente a procesos de criminalización en el país. Y esto también creo que para lo que sigue es muy importante. Me quedaría aquí, si te parece, José, para pues estar atento a lo que todos ustedes tengan que comentar. Gracias. Muchas gracias, doctor. En verdad, sí, creo que da mucha luz también la participación, así como la suya, como la de Arturo Sánchez. Y bueno, me parece interesantísimo esto último que acaba de mencionar, como el papel estratégico que van teniendo estas instituciones, un papel estratégico en el juego político, principalmente de las élites o de quienes están en las esferas altas en el poder y ciertamente se va a estar descuidando desde mi punto de vista, pues el día a día de mucho de la ciudadanía como nosotros, que no pertenecemos a estas grandes élites y que al final del día pareciese que este agrandamiento del Ejecutivo, mediante capturas de las instituciones, pues va a servir para estar tapando una serie de sucesos y de casos, como por ejemplo de corrupción, que han estado y que quizás nunca se han ido desgraciadamente, en este país. Si les parece, abrimos un espacio para preguntas y respuestas. Sí, Yo quiero sí, empezar, Fredman, con una pregunta sobre un tema que trajo a colación Arturo, que me parece muy importante. Creo que hablando de la oposición, evidentemente la oposición pues sencillamente no tiene los números. Entonces, como dijo el ministro Cosío, pues finalmente cualquier cosa que ellos dictaminen se va a convertir en una realidad. Y me parece que la oposición, cuando ves, por ejemplo, a Anaya, no sé, a Cepeda, a otros que salen a protestar, o a Lili Telles que más estridentemente se para en la tribuna, me parece que eso también da legitimidad a lo que está pasando. O sea, porque entonces ellos pueden decir, aquí está la oposición, tienen la tribuna, cuando la tienen, pueden salir, pueden decir cosas. No es que seamos un régimen totalmente represivo. Ahí están en la tribuna, ahí están en los medios, ahí están en el juego político. Yo me pregunto en qué momento la elección del 76, si no se
ahí, ministro Cosío, Arturo, si tengan alguna observación, en qué momento la elección de 75-76, cuando la oposición, en ese caso el PAN, no presenta candidato, es la opción política. Es decir, que la oposición comience a no jugar el juego y literalmente not show up. Es decir, no presentarse, no estar ahí, dejar completamente el juego y empezar a crear una especie de gobierno sombra, gobierno paralelo, esquemas paralelos, propuestas paralelas, sesionar independientemente, o sea, mostrar cambiar el juego y mostrar otra dinámica que no legitima lo que está pasando. Es una pregunta. Y la otra es una cosa muy preocupante que también salió en las dos pláticas y que a lo mejor pueden comentar. Hasta este momento, Sheinbaum va a cumplir un año en el poder el 1 de octubre, ya estamos a julio prácticamente. Y la pregunta es, pues sigue siendo la vicepresidenta en el sentido de que sigue implementando, como ustedes mismos lo dijeron, el playbook o el manual heredado de López Obrador, y López Obrador parece que sigue teniendo injerencia en estas designaciones. Pues entonces, ¿en qué momento la presidenta va a mostrar que es ahora ella la presidenta con un plan de trabajo propio, no heredado? ¿En qué momento va a proponer sus propias leyes, cambiar la propia normatividad, ejercer ese poder que esperamos? Porque a pesar de que estamos hablando de un ejecutivo poderoso, pues la realidad es que el ejecutivo poderoso sigue siendo la agenda de López Obrador, y ella está prácticamente actuando como una persona que le está dando seguimiento a una agenda que no parece ser la de ella. Creo que está manifiesto en prácticamente todo, y sí, incluyendo las reformas que ustedes advierten que se vienen, la que decía Friedman, político electoral, que parece que es prácticamente la agenda heredada. Entonces ella sigue siendo una figura desdibujada con una agenda impuesta previamente. Entonces, ¿es un ejecutivo fuerte, poderoso, o no es un ejecutivo poderoso? Y lo que estamos viendo es un proxy de un proyecto político del cual ella solamente es instrumental. No sé si tengan algo que comentar en ese sentido. Gracias. Muchas gracias, Tony. ¿Les parece si agarramos otras dos preguntas para dar una primera ronda? Pueden activar su micrófono, ya lo pueden hacer, están habilitados. Bueno, si les parece, entonces vamos con la respuesta a esa pregunta, estimado Arturo y José Ramón. Gracias, José. A ver, quisiera hacer un comentario previo porque tú dijiste, José, hiciste un llamado al análisis de lo subnacional. Ujú. Y creo que por ahí podremos empezar alguna reflexión interesante, incluso vinculado con la preocupación de Tony en relación a la oposición. La concentración de poder en el Ejecutivo no implica o no es sinónimo de disciplina partidista. Que la presidenta Sheinbaum pueda hacer ciertas cosas no necesariamente significa, sobre todo a nivel subnacional, que Morena se comporte y siga los lineamientos de la presidencia de la República. Y creo que ahí justamente es en donde encontramos una beta de análisis escondida que es necesario profundizar. Yo estoy de acuerdo con Tony en el sentido de que a nivel nacional la oposición no tiene los números para frenar las iniciativas y que, bueno, si todo sigue como va o como es la costumbre, se van a aprobar las reformas prácticamente como están. Y en ese sentido es claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que preocupa todavía más? Y creo que otra vez el inicio este lunes del periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión es un ejemplo claro de lo que está ocurriendo. A ver, en el debate político,
a mí no me queda duda que el debate lo gana la oposición. O sea, hay una construcción argumentativa mucho más sólida, mucho más referida a la historia jurídica de México, a los elementos incluso de construcción de lo que la misma propuesta de Morena en otro momento hizo y que hoy está destruyendo. Entonces, el debate político creo que está del lado de la oposición, lo cual no sirve absolutamente para nada. Así le pasó en el INE a los 5 consejeros que dieron la batalla, ganaron el debate, pero perdieron finalmente la votación. Lo que preocupa es, y que la oposición sí está haciendo ver un día tras otro, tras otro, tras otro, es la violación a los procedimientos. ¿Por qué perdió Andrés Manuel López Obrador la posibilidad de aprobar el plan A o el plan B en materia electoral? Porque el Congreso de la Unión, en aras de hacerle caso al jefe, rompió todos los protocolos y todos los procedimientos, y eso hizo que la Corte, todavía la Corte del 22 y 23, dijera, a ver, así no, de esa manera no puede ser, no se puede pasar por encima de todos los procedimientos. Bueno, me preocupa que el ejemplo es, en esta misma semana, se convoca a un periodo extraordinario, se anuncia que hay 16 reformas para un periodo extraordinario. Es prácticamente un periodo ordinario. 16 reformas es una agenda inmensa. Bueno, se llama y no se cumple el primer elemento de un periodo extraordinario, que es que los dictámenes de las reformas que se iban a proponer ya estuvieran aprobados por las comisiones. Entonces, se convoca un periodo por la mayoría morenista, no se respetan los procedimientos, no se respetan los protocolos y de una manera muy atropellada se empiezan a aprobar, incluso de una manera de debate muy compleja en las cámaras. O sea, se obvian procedimientos, en fin. Y ahí sí es en donde la oposición no ha dejado de hacer ver cotidianamente que no se están cumpliendo los procedimientos. Hace algunos años eso funcionó para la oposición porque la Corte tuvo que estar de acuerdo con la oposición independientemente de la mayoría. Ahora las leyes han cambiado y la Corte está incluso restringida a poder intervenir en estos casos. Ahora, yo creo que la opción del 1976, para empezar, bueno, 1976 fue producto de muchos problemas. O sea, el hecho de que el Partido Acción Nacional en 76 no tuviera candidato obedecía mucho a la problemática interna del propio PAN, más que una estrategia de protesta. No es que el PAN dijera no vamos porque no hay condiciones democráticas. Ese fue el debate permanente dentro del Partido Acción Nacional y finalmente acababan con candidatos. En 76 no hubo un candidato, pero no creo que haya sido una estrategia de ese tipo. Pero aún así, en 76 la oposición sí fue a participar a nivel local. Y creo que es importante el asunto. Yo no veo a los partidos actualmente en una situación de ese tipo para no participar en la presidencial y sí, o no participar del todo en una elección como la del 27. Yo creo que el riesgo fundamental es que incumplirían la ley y eso automáticamente les quitaría el registro, entonces los mataría como tales. O sea, no participar en una elección es motivo de pérdida de registro de los partidos políticos. Entonces, no creo que por ahí las alternativas de la oposición. Lo que ocurre es que siguen prevaleciendo dentro del PRI, dentro del PAN, historias muy difíciles de legitimar. O sea, Alito jalando el control del partido después de la elección del 24, en lugar de abrir a un debate partidista interno. El Partido Acción Nacional
reiterando el tipo de liderazgo que tiene, que no les funcionó en las últimas 2 elecciones y volver a cerrarse en lugar de abrirse, bueno, pues son situaciones que no están ayudando mucho a la oposición y que sí está aprovechando Movimiento Ciudadano, que es un partido que está metiéndose por los huecos y que creo que Dante Delgado ahí pues sí está aprovechando el vacío que están dejando los otros 2 partidos importantes. Ahora, la Sheinbaum como vicepresidenta, a ver, en un extremo, si Sheinbaum realmente se enfrentara a, a Andrés Manuel López Obrador, pues Andrés Manuel sigue teniendo bajo su control la revocación de mandato, como una posibilidad, que metería al país en una situación completamente difícil. Yo creo que nadie quiere eso. Yo creo que no es yo creo que ni la oposición llamaría a un proceso de revocación de mandato en contra de Sheinbaum. Creo que eso no está bien. Pero lo cierto es que Sheinbaum no tiene el perfil, no tiene el poder y no tiene los arrestos políticos para tener una actitud como la que tuvo el general Cárdenas con Calles. O sea, los gobernadores les deben el puesto a Andrés Manuel López Obrador. Las principales cabezas de las 2 cámaras son de Andrés Manuel López Obrador. No ha sido capaz Sheinbaum de tocar a ninguna de las personas cercanas a Andrés Manuel López Obrador, habiendo tenido las oportunidades. O sea, el gobernador de Sinaloa, el gobernador Cuauhtémoc Blanco, las oportunidades las tuvo ahí. Y no necesariamente por golpear a Andrés Manuel López Obrador. Ella perdió oportunidades de abrir el debate un poco, de manera de dejar que la oposición participara y que le ayudara a hacer un contrapeso que ella necesita en contra de Andrés Manuel López Obrador. No ha hecho nada. Cuando la oposición pidió hablar directamente con ella, la respuesta fue: hablen con la secretaria de Gobernación. Cuando ella podría haber iniciado un diálogo más plural y haber fortalecido una posición distinta a la de Andrés Manuel y construir una alternativa distinta. No lo ha hecho, no lo ha hecho. Y ahorita está metida en un problema bastante complicado. Ya ahorita, 17 estados de la República que están viendo para adelante la elección del 27 y que quieren ser, y personas que quieren ser candidatas a la gubernatura, empiezan a pelearse al interior de Morena para ver cómo van a conseguir el favor de alguien que los postule. ¿Quién va a ser ese? ¿Andrés Manuel López Obrador o Claudia Sheinbaum? ¿Sí? Siguiendo la tradición priista del siglo pasado, debiera ser la presidenta Sheinbaum. ¿Tiene la fuerza para controlar al partido de esa manera? Me da la impresión de que no. Por eso, en las mañaneras, la presidenta, lamentablemente, sigue diciendo día tras día que Andrés Manuel López Obrador es el mejor presidente que ha tenido México en su historia. Y bueno, no parece haber ni siquiera la voluntad política de construir una fuerza política sólida a estas alturas. Como tú dices, Tony, ya a un año casi de haber tomado el poder. Muchas gracias, José. Gracias. A ver, yo sí coincido en todo lo que dijo Arturo, no abundaría eso. Hay 3 temas que me gustaría atracar. Primero, yo creo que tenemos que definir esto, y Arturo lo ponía muy bien, de lo que significa poder. Porque, ¿qué significa el poder de Claudia Sheinbaum? La única iniciativa que ella mandó al Congreso no salió como quería, que era la que tenía que ver con nepotismo. Tiene una administración pública que debía ser su gran palanca y es una herramienta que es muy débil. López Obrador, una de las cosas que hizo, y ustedes lo saben, fue ahuyentar o correr o minimizar a la administración, a todo lo que él llamaba la burocracia, el elefante reumático, todas estas cosas. Entonces, las palancas de acción que tiene Claudia Sheinbaum sobre la sociedad son muy bajas. Yo, pues, doy consultorías a algunas empresas, a algunos despachos, etcétera, y uno se da cuenta que no saben hacer lo que tienen que hacer. Entonces, tú puedes, una administración eficiente, déjenme decirlo así,
Y otra vez, aquí hay politólogos buenísimos y gente que sabe un montón de historia política, social, económica. Una parte importante del buen ejercicio del poder público es tener una administración que las órdenes, inclusive las ocurrencias, se ejecuten. Esa parte no la tenemos en México. Había una cierta burocracia priista con todos sus defectos, sus cualidades, funcionaba, era funcional al régimen. Con los cambios de régimen de PRI a PAN, de PAN a PRI y de PRI a Morena, yo creo que mucha de esa burocracia se perdió, inclusive en sectores importantes como la Cancillería, el sector financiero con Banco de México y Hacienda a la cabeza. Entonces, tampoco es que haya esos elementos de ordenación. Este sí me parece un punto central para decir en qué es poderosa Claudia Sheinbaum. Entonces, no le queda el Congreso, y ahorita lo dijo Arturo, no le queda una administración potente, no le queda en la Suprema Corte ni los jueces. Entonces, eso sí creo que vale mucho la pena. Segundo, algo de lo que se está discutiendo en estos momentos es otra vez la relación de los militares. De eso no hemos hablado mucho hoy, pero las iniciativas que se presentan son interesantes. Por un lado, me parece que se hace una distinción muy interesante entre la seguridad pública, que se la dan de lleno a Omar García Harfuch, y la seguridad nacional, que se la dan de lleno a la Secretaría de la Defensa Nacional. Si ustedes ven la legislación que se va a discutir, sobre todo la ley de la Guardia Nacional, la ley orgánica de la Administración Pública Federal y la ley de intervenciones, etcétera, es muy importante que vean cómo hay una separación que no existía. Y la separación la pueden ustedes ver porque la Guardia Nacional es una fuerza, casi fuerza de tarea, como se dice en otras latitudes, que puede o que está al mando de la Secretaría de Seguridad Pública para las tareas de seguridad pública. Pero la Secretaría de la Defensa con el Ejército y la Armada están pasando a una condición de seguridad nacional. Tan es así que la nueva ley orgánica les están autorizando inteligencia militar, pero inteligencia militar para para operaciones de seguridad nacional. Como ustedes saben, nosotros tenemos una ley de seguridad nacional muy amplia, donde hay terrorismo, delincuencia organizada, etcétera, y todo eso creo que va a dar. Entonces, el ejército, mi impresión, no lo sé qué opinen ustedes, tampoco le corresponde a Claudia Sheinbaum. Entonces, decir Claudia Sheinbaum es una presidenta potente, pues sí, en términos simbólicos, en términos que nos puede regañar a todos en las mañaneras, en fin, una serie de cosas que puede participar, pero así como que tenga 10,000 acciones y palancas, no. No sé si la agencia, que también la refirió Arturo, que se va a generar ahora, esta agencia de comunicaciones que se le va a dar a Merino, es una herramienta de ella, yo creo que sí, pero bueno, sería una de las primeras herramientas que posee por sí misma. La tercera cuestión que quiero plantearles es algo que es de una reflexión. He escrito un par de artículos en el Universal, jugando un poco con la teoría de juegos, que le llamé la paradoja de la impunidad. Y yo creo que México, teniendo una visión más general, estamos viviendo eso. Todos ustedes conocen el dilema del prisionero, y aquí yo le quise llamar el dilema de la impunidad. Y la situación que veo es la siguiente. México me parece que está en un momento, y regreso a la corrupción, a la delincuencia, todo lo que dije antes, muy peculiar. ¿Por qué? Porque sabe que las delincuencias están avanzando, están comiéndose espacios territoriales, espacios públicos, actividades, de hecho símbolos, es decir, que están en un proceso muy amplio de expansión. Pero creo que simultáneamente, y sabe que para poderlos combatir, pues tendría que tener una procuración de justicia eficaz, una impartición de justicia eficaz, policías especializadas, etcétera. Pero creo que la paradoja consiste en que si genera estos cuerpos buenos, de élite, completos, complejos, etcétera, etcétera, podrían esos mismos cuerpos terminar involucrando a los propios integrantes del movimiento del gobierno. En una expresión muy simple, si le digo yo a mis agentes de policía altamente calificados, a mis fiscales, oigan, vayan por el que esté enfrente, aprésenlo y métalo a la cárcel,
porque está dañando mi ejercicio de gobierno, van a regresar a los 3 días y decirle, jefa, no podemos, o jefe, no podemos hacer lo que usted nos dice, porque si lo hacemos vamos a acabar metiendo a la cárcel a su primo, a su cuñado, a su tío, a su abuelito. Ese me parece que es un problemón con el que estamos, y eso me parece que explica, al menos a mí me explica, muchas de las cosas que vemos que luego parecen sin sentido. Estamos con una legislación penal que cada tercer día incrementan la penalidad de los delitos, cuando aquí sabe uno que la tasa de impunidad es del 94%. Entonces, hay como que se hace, hay como que no se hace, el regreso de las fiscalías, el de los jueces, es decir, son soluciones que me parece que no pueden entrar al hueso, no pueden entrar al fondo del asunto por la simple y sencilla razón de que si entran, ellos son exactos. La paradoja para mí consiste, si quieren, le hago llegar a José los artículos, a mí me han parecido interesantes, lo he comentado con algunos colegas, en el sentido de decir, ¿de veras Claudia Sheinbaum va a abrir las puertas? ¿Quién sabe quién quede afuera para poderlas cerrar? Pero al mismo tiempo, si no hace lo que tiene que hacer, pues a lo mejor al rato ya Nayarit o Zacatecas o Michoacán o lo que sea, ya tampoco es del Estado mexicano, porque ya ahí no tiene una presencia estatal como actividad básica del Estado, las cosas que todos conocemos. Entonces creo que esto también es un factor que lo tenemos que poner en nuestras discusiones para efectos de que en el futuro pues estemos alertas a esta idea. No todo es maldad, no todo es estupidez, me parece que hay componentes de maldad, componentes de estupidez, componentes de irracionalidad, pero también hay un juego que tiene que ver con las condiciones mismas, ¿no? Como agentes que están participando, que no pueden tomar una serie de decisiones, nada más complementando a lo que dijo Arturo. Gracias, estimado doctor. ¿Alguien tiene otra pregunta? Adelante. José, no sé si me permitas un comentario. Adelante. Oye, es un comentario de seguimiento a lo que acaba de mencionar el doctor Cosío y una sugerencia también para esta red de investigación. Yo creo que tenemos que tener muy en cuenta el papel que está jugando ahorita la administración del presidente Donald Trump desde Estados Unidos. Claro. Yo creo que hay elementos novedentos que tal vez bajo esta paraguas que da el combate al fentanilo están afectando como ciertos elementos, ciertos parámetros de la democracia en el país. Yo creo que la determinación que hizo de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras es bastante importante. Yo creo que está relacionada con la cancelación también que de visas a personajes del gobierno de alto nivel. Ya es la cancelación en específico de la gobernadora de Baja California. Hoy anuncia una medida también que no había pasado en administraciones anteriores en contra de 3 bancos y casas de bolsa. El Departamento de Estado hoy sanciona a Cibanco, a Intercom y a Vector por apoyar y darle apoyo sustancial a cárteles de la droga. Y yo creo que esto va a ser un contrapeso que vamos a ver que no vamos a encontrar en una forma doméstica en México, sino que lo vamos a estar viendo un poco desde el extranjero. La reforma judicial yo creo que fue difícil porque la administración de Donald Trump también está está peleada con los organismos jurisdiccionales y los jueces son los malos también en Estados Unidos. Pero no creo que la reforma política les parezca también. Sé que no es un comentario popular, pero yo creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta para este seminario, para discutir en estos parámetros y el futuro de la democracia de México. Gracias. Sin duda. Muchas gracias, estimado Rodrigo. Oye, José, si se me corta, es que se me acabó la pila, bueno, se le acabó la pila a mi celular, a mí no se me acaba todavía, pero a mi celular igual se le acaba, pero si ves que me corto, no lo consideren desatención, simplemente es que ya está moribundo esta pila, pero aquí estoy hasta que se muera. Hay unas preguntas ahí en el chat, Gracias. José Fredman. Sí, hay una pregunta de Fernando Abrego, a quien le mando saludos, para Arturo Sánchez. En relación al PT y al Partido Verde, que a todas luces son satélites, ¿cómo podrían votar en contra de la representación proporcional? ¿Sería un disparo al pie? Y para el ministro en retiro, José Ramón Cosío, no es pregunta, sino un comentario, lo que menciona sobre el tema de nombrar al fiscal, que puede ser escupir para arriba, porque efectivamente ya no tendrá excusas de que es responsabilidad de la fiscalía.
Bueno, pues yo creo que la pregunta pues es sobre todo para ti, Arturo, de el papel del Verde y del PT, que creo que viendo al caso de Coahuila, creo que hay estados donde sí tendría importancia un quiebre entre Morena y el PT, como sucedió en Coahuila, desde mi punto de vista. Sí, totalmente de acuerdo. A ver, eh, el, 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 el punto es, el punto que tienen que evaluar el PT y el PBM, y con factores que todavía no tenemos claros de qué ocurriría, tiene que ver con dos cosas. Primero, de qué tamaño quedaría la Cámara, porque de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, eliminar la representación proporcional implicaba reducir la Cámara de Diputados a 300 personas. Si eso fuera así, este, el segundo tema que habría que ver es qué carácter tendrían las coaliciones. Si las coaliciones se mantienen como están ahorita, en efecto, el PT y el Verde no tienen absolutamente posibilidades de seguir creciendo y se verían bastante afectados por la reforma. Pero no se nos olvide que hubo un esquema de coaliciones en donde la coalición decidía cuántos puestos tenía cada uno de los partidos. Y en ese modelo, también rebasado hace algún tiempo, pues el PT y el PBM podrían fácilmente estar de acuerdo porque mantendrían el número de asientos que corresponderían. Ese va a ser el debate finalmente, pero de entrada, eliminar la representación proporcional sí afecta directamente a los dos partidos. Lo que ya lograron, al menos por lo que dijo la presidenta esta mañana, es que la eliminación de la representación proporcional viniera acompañada de alguna otra forma para que partidos minoritarios pudieran acceder. Pero yo dudo que el Partido del Trabajo quedara en un segundo lugar en la mayor parte de las elecciones legislativas en el país, por lo cual no le convendría. Ahí ves donde va a estar la negociación. ¿Quién va a ganar? La propuesta de Andrés Manuel es desaparecer el RP y que le hagan como le hagan el PT y el Verde. Yo no creo que esa sea la postura de Claudia Sheinbaum. ¿Quién va a ganar? Pues es un poco el debate político que vamos a tener en los próximos meses. Gracias, Arturo. Hay otras tres preguntas, las voy a decir todas juntas. La primera de Ricardo Lavín, profesor aquí en la Universidad de Monterrey también. Dice el doctor Ricardo Lavín, ¿qué rol juega el federalismo en el análisis expuesto? La configuración de la política federal no es la misma que existe en las entidades, pero se ha normalizado que se imiten las cosas o que se repliquen las cosas a nivel federal, del nivel federal en el nivel subnacional. Y pregunta, expresa, ¿qué alternativas visualizan para las reformas del Poder Judicial local en aquellos lugares donde no se ha ajustado el marco constitucional? ¿Y qué mecanismos de contención pueden existir en las entidades federativas con respecto a la reforma electoral que está por llegar? Esa es la de Ricardo Lavín. Giovanni Hernández pregunta, ¿qué escenario electoral consideran que se presentará en las elecciones del 2027 con respecto a la conformación de la Cámara de Diputados? Y listo, son esas tres preguntas. Si me permiten rapidísimo, porque de verdad se va a acabar esto y no, de veras les ofrezco una disculpa. A ver, yo lo que observo de los estados es esto. Esta idea de que los estados tienen muchos márgenes de maniobra yo no la comparto. Ustedes saben, en primer lugar, que hay un gran problema con el sistema de coordinación fiscal, que los tienen muy atorados, y no habiendo excedentes por ingresos petroleros y no habiendo otras fuentes de fondeo, pues los estados van a padecer. Ahí hay un problema. En segundo lugar, si ustedes abren la Constitución y ven la fracción 29 del artículo 73, se van a dar cuenta que empezó con 29A, B, ya llegó a la Z y se tuvo que correr la numeración. Y si ustedes leen con cuidado todas las literales de la ley de la fracción 29, verán que todos fueron formas de captación, de aprovechamiento, de control de las facultades respecto de los estados. Entonces, la federación en los últimos
20 años, se ha quedado con una parte muy importante de las facultades de los estados a través de mecanismos de convenios, planeaciones y sobre todo una mecánica que se llama de leyes generales que ha permitido la creación de sistemas generales. Hoy a todos se le llama sistemas generales, ninguno funciona, pero hay Sistema Nacional de Salud, Sistema Nacional de Seguridad, Sistema Nacional de Bibliotecas, no funciona nada de eso, Sistema Nacional Anticorrupción, y es la forma en la que se ha ido quedando. Entonces creo yo que los márgenes de maniobra de las entidades federativas son mucho menos de lo que pudiéramos creer así en una idea de un federalismo histórico. Y la otra cuestión, pues sí, hubo gobernadores o estados en general que no fueron a la reforma judicial y yo creo que fueron muy inteligentes porque pueden en la medida de sus márgenes corregir algunos, si es que quieren corregir. Algunos otros pues aprenderán las lecciones y las utilizarán para peor. El caso de Durango, donde postuló el número de candidatos exactamente igual al número de vacantes, pues fue una maniobra que hizo el gobernador de Durango, 49 personas me parece, había 49 vacantes, 49 personas, pues ya sabías quién iba a ganar. Otros presentaron listas, así como esas planillas de la prepa cuando jugaban los compañeros elecciones, ¿no? La morada y la azul. Pues esta vota por toda la morada o vota por toda la verde o por todo. Ahí no tenías derecho así como en el combo, a elegir Coca-Cola o papas, ahí te daban el combo completo y te callabas. Entonces ahí hay problemas que yo creo que son muy interesantes de ver. Hay algunos estados, pienso, que con buena idea se presentaron, pero sigue estando el problema subyacente a que toda esta elección va a pasar por lo que decía Arturo muy bien, que es por el proceso electoral del 27. Entonces, un gobernador podría tener algún buen diseño, algún congreso, un buen diseño, pero lo va a Creo que ya, ahora sí se le acabó la pila al doctor. Espero que no esté por ahí así congelado. Sí. Bueno, Arturo, si Pues tienes... mira, yo completaría algo. Creo que José Ramón empezaba a hablar del 27, y yo tomaría la pregunta que se hacía al respecto. A ver, el problema es que no se nos olvide, en el 2027 vamos a tener elección del Congreso de la Cámara de Diputados Federal, pero hay 32 elecciones locales. O sea, 32 estados, o sea, toda la República va a tener elecciones locales y dentro de esas elecciones locales, 17 estados eligen gobernador. A ver, no cuesta mucho trabajo pensar que la lucha política que se va a dar en cada estado va a ser muy intensa. Al menos en los 17 estados donde va a haber candidaturas a gobernador, va a haber una primera lucha muy obvia. La batalla al interior de cada estado por la candidatura de Morena. Y luego la batalla en la oposición para ver si van juntos o no, coaligados o no, por qué gubernaturas sí, por qué gubernaturas no. O sea, sí vamos a tener una intensidad política muy fuerte hacia el 27. Bueno, eso iba a ocurrir de cualquier manera. Si sumamos la elección judicial que se van a elegir a nivel federal a la otra mitad de los jueces, más los estados, creo que son 12 o 13 estados, que ahora sí van a tener elección judicial local, bueno, pues esto va a ser una elección muy difícil de controlar, hasta para el Instituto Nacional Electoral con todas sus atribuciones actuales. Nada más pensemos una sola cosa. Si se tiene la decencia de definir que, de acuerdo con la Constitución y con la ley, se instalen las casillas que prevé la ley, o sea, más o menos 175,000 para la elección de la Cámara de Diputados, ¿sí? Pues ahora tendrían que instalarse 175,000 casillas para la elección de la Cámara de Diputados y otras 175,000 para la elección del Poder Judicial, en la que de acuerdo con la ley actual no puede haber partidos en unas y sí habrá partidos en otras. Instalar 350,000 casillas dentro de 2 años está fuera de cualquier posibilidad. O sea, eso no va a ocurrir.
Entonces, sí hay un problema técnico hacia el 27 y la oposición va a estar debatiéndose en dos niveles. La lucha por la Cámara de Diputados, en donde la tirada es quitarle la mayoría calificada a Morena, y la lucha local. Y lo que hemos probado una y otra vez, José, lo hemos visto en varios seminarios y yo no dejo de insistir, los mexicanos sí votan de una manera diferente cuando hay elección para presidentes municipales que cuando hay elección para a nivel federal. Las presidencias municipales van por encima del interés partidista del ciudadano. A nivel municipal, podemos ver fenómenos como que ganó Movimiento Ciudadano en Nuevo León, sí, pero los mismos electores que le dieron la gubernatura a Movimiento Ciudadano no le dieron ni la mayoría en el Congreso local, ni la mayoría de las gubernaturas, de las presidencias municipales. Y si vemos los mapas en ese nivel en toda la República, sí hay un movimiento de mucho pluralismo cuando vamos y bajamos al nivel más local. Ahora, ¿cómo se va a expresar eso en el 27? No lo sé. Y ese es quizá el estudio que tenemos que empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque sí creo que haya una riqueza de oposición en diferentes niveles y sobre todo que se van a elegir las capitales de muchos estados de la República. Sí creo que ahí hay un nivel de oposición mucho más fuerte en donde la federación sí significa algo, pero eso no necesariamente se traduce en que la oposición gane la Cámara de Diputados en el 27 o que le quiten a Morena la mayoría calificada. Y es ahí en donde tendremos que empezar a ver cuáles son las estrategias de la federación, no de la oposición. El modelo de coaliciones nos está mostrando que no está siendo muy eficiente para este tipo de elecciones. Pero otra vez, ya analizamos muchas veces la reforma la elección al Poder Judicial, pero metámonos a ver qué pasó en Durango y qué pasó en Veracruz. O sea, ciertamente Morena no tuvo el mismo punch que habría tenido en otra elección. Bueno, ahora, ¿qué significa esto viendo hacia el 27? Que sí hay un hueco por donde la oposición tiene una posibilidad de actuar. Nada más que hay que ver hasta dónde y qué contrapeso significa eso para los gobiernos estatales locales y qué contrapeso significa eso para la federación. Yo creo que el análisis electoral que hacíamos anteriormente tiene que ser renovado, tomando mucho más en cuenta el movimiento partidista a nivel subnacional. Arturo, sin querer prolongar esto más, ese tema me parece importante. El tema de las candidaturas locales, lo que pasó en Durango y Veracruz. Así Creo es. que en parte, más que el partido, son las figuras, ¿no? La gente busca a la figura local que cree que puede representar, resolver, etcétera, ¿no? Ahí es donde los partidos creo que tienen que ponerle mucha atención a la selección de candidatos. Yo creo que estás diciendo justamente, Tony, el problema de la oposición. Lo que ocurrió en donde se ganó fue porque los partidos seleccionaron a los mejores candidatos. Y creo que ahí fue donde falló Andy, en donde no pudo controlar en Morena, claramente, y ganaron más otro tipo de intereses que la búsqueda de los buenos candidatos. Y es ahí en donde Andrés Manuel puede hacerle mucho daño a Morena. Si Andrés Manuel insiste en sus candidatos más que en los mejores candidatos, Morena podría perder en muchos lugares de la República. Muchas gracias, Arturo. Y como diría Tony, la terca pluralidad a nivel local, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que alguien tenga? ¿No? Igual, si les parece,
por cuestiones de tiempo, ya nos alargamos un poquito. La idea era durar un poquito menos de la hora 30. Vamos a estar haciendo este tipo de webinars mensualmente. Les vamos a estar mandando la invitación como con este. Las grabaciones se van a quedar en el micrositio del Instituto de Estudios Políticos. Ahorita igual se los mando por correo también a todos para que los puedan consultar. Y en la medida de lo posible es que si ustedes están de acuerdo, pues vayamos todos quienes formamos parte de la red y en la medida de lo posible, participando como ponentes en estas discusiones. Esa sería la intención. Y bueno, apenas es el primero, creo que salió bien, no sé qué les parece a ustedes y la intención es ir discutiendo todos estos temas que hoy, eh, para mí, al menos en lo personal, me gustó mucho esto que mencionó, por ejemplo, Arturo Sánchez, de la pérdida de oportunidad también de la presidenta en poner o hacer otro tipo de política, porque yo desde acá, desde Monterrey y desde la universidad, yo veo que el perfil de la presidenta gusta o gustaba mucho o sigue gustando o gustó, no sé cómo decirlo, que es un perfil diferente, más técnico, pero que como ahora, y luego como lo dijo el doctor José Ramón Cosillo, pero eso cuando está limitado de palancas para mover dentro de la administración pública, pues también eso se va convirtiendo en limitantes, más toda la influencia y todo el aspecto meramente político electoral en el que estamos ahora mismo como país. Entonces, les voy a mandar la invitación para el siguiente webinar, si les parece. Vamos organizando y vamos poniendo las fechas también para las siguientes participaciones de todos ustedes. Y bueno, pues seguimos en comunicación. Me da mucho gusto, agradezco bastante a todos quienes se conectaron, profesor Whitehead de allá, que trae otro horario, y quienes estén también en otros horarios, pues agradecemos mucho, en verdad, a nombre de la red, a nombre de Tony, de Jesús, de nuestras universidades, pues que se den el tiempo de estar debatiendo y discutiendo este tipo de temas. Muchísimas gracias. Y Gracias, bueno, Fredman. Gracias a ti. Gracias, Gracias a gracias, todos. hermano. Gracias a todos los que asistieron, incluidos los estudiantes de doctorado. Muchas gracias. saludos a los queridos estudiantes también. Muy bien. Hasta luego. Estén Chao. muy bien. Hasta Hasta luego, luego, amigos. chao, que Hasta estén bien. luego. Chao.